En esta ocasión, mi persona, Ángel Hilario y mis compañeros Paola Higinio y Jürgen Girón expondremos sobre el barroco protestante. Dentro del contexto, en primer lugar, detallaremos sobre el pensamiento protestante. Por los años de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo, indignado por los excesos de la iglesia, por ejemplo, con las indulgencias, donde se pagaba para que perdonasen sus pecados. De ahí que su pensamiento se basa en la fe como predisposición del individuo que lo inclina hacia Dios y que no puede darse a través de un agente externo. Resalta mucho la importancia de la fe. Otro hecho que influye es la división política de la República de Batavia, o sea, la holandesa, en 7 provincias unidas, influidas por el protestantismo. Se independizan de España, lo que les permite llegar a un máximo florecimiento cultural, ya que no existían las trabas eclesiásticas. Gracias a la conveniente ubicación marítima, guerra y escasez monetaria de Felipe II, rey de España, se da un crecimiento económico en Holanda, y debido al sistema económico medieval basado en la autonomía económica del burgués, la burguesía sale beneficiada, específicamente la alta burguesía. Esto se refuerza con el control monetario que poseía Ámsterdam. Esta burguesía tiene filiación por la representación de la vida cotidiana, y le dan un valor al objeto, antes solo visto como complemento. El exceso de capital los incentivaba a seguir los pasos de los estratos económicos más altos, que compraban cuadros. Esto permitía a los artistas mayor libertad en sus obras, lo mismo que los llevó a una catástrofe, ya que había una superproducción de cuadros, y el público ya no era capaz de absorber esta producción. Luego preferían representar el arte de tiempos pasados, ya que no podían aumentar ni desvalorizarse. Aún así, el mercado se encontraba inundado de falsificaciones y copias. Con respecto a los inicios, mencionaremos primero acerca del barroco. Este término fue utilizado para definir el arte producido después del Renacimiento en Europa entre los años de 1600 y 1750. Esto en contraposición a la ideología renacentista, donde era el predominio del hombre. Además, durante esta época, la Iglesia sufrió una reforma y ello dividió Europa en dos corrientes religiosas, una de ellas que fue el catolicismo y la otra los protestantes. El máximo exponente del arte durante la época barroca fue Caravaggio. Como se observa en la imagen, el predominio de la ideología religiosa. Con respecto al barroco católico, el barroco incluyó a los países de Italia, España y Francia, estuvo marcado principalmente por el empleo de temas religiosos. Dentro de sus características, se centraba principalmente en las imágenes religiosas, como un intento de la contrarreforma, con el fin de atraer a las personas que se habían ido de la iglesia, ¿no? A favor de la reforma. Eh, Como se observa en la imagen, predominó la expresión tanto de las imágenes religiosas y el principal exponente de ello fue Caravaggio. Dentro del barroco protestante, se desarrolló en los Países Bajos y en Holanda. Estuvo dirigido principalmente por la clase social burgués y tuvo una predilección de los temas sociales y representar la vida real. Eh, en sus principales características encontramos que los países protestantes, ya como la iglesia no fue un ente regulador, ello hace que se desarrollen nuevos temas. Entre ellos encontramos el costumbrismo, el naturalismo, el bodegón o también la naturaleza muerta, la arquitectura y el retrato. Según Hauser, nos menciona que el valor predominante más para el arte barroco protestante de la época fue cuanto más inmediato y abarcable y cotidiano fue el tema. Dentro del arte barroco protestante, sus principales representantes fue Rembrandt. Él en sus obras principalmente captó los estados religiosos y expresaron cierto dramatismo. En la imagen se observa la pintura de la lección de la anatomía del doctor Tull, pintada en 1632, donde además de reflejar las expresiones en los rostros
individuos de la imagen, también se maneja el claro-oscuro. Otro representante fue Vermeer. Él principalmente plasmó escenas del paisaje urbano en una de sus obras que se llama Vista de Delft, pintada en 1661. Ello también se refleja, además se observa el predominio de colores ocres y marrones. El último representante, uno de los más importantes, fue Pierre de Hoy. Una de sus obras que fue Mujer con una anilla en la despensa de 1660. Él principalmente pintó casas interiores, las casas holandesas. Además idealizó la vida doméstica holandesa y también se observa la imagen de la mujer como principal personaje dentro de sus obras. Asimismo desarrolló en sus pinturas el uso de la paleta de colores cálidos. En la arquitectura barroca protestante se basa en el auge del norte de los Países Bajos y un claro dominio de la burguesía, que posteriormente tomará forma. En ese contexto se dará un estilo denominado práctico, que surge en respuesta de la Contrarreforma, con características que se dan tanto por sus influencias venecianas y palladianas. En este caso se construirán edificios cívicos, dando mayor importancia a lo colectivo, en donde Heinrich Kaiser tendrá una gran importancia por sus obras construidas en la ciudad, y su Tratado de Arquitectura Moderna, el cual es la base para la futura creación del clasicismo holandés, un coherente anticipo del clasicismo de Wren. En cuanto a los edificios construidos en la ciudad, tenemos al antiguo ayuntamiento, que mediante sus formas y sus ejes de simetría retoma los conceptos clásicos. Esos conceptos tomados van en contra del barroco italiano y un poco se acerca al barroco romano. Así su voz de protesta a la contrarreforma. Igualmente, en edificios religiosos tenemos al Western en la iglesia occidental, rematando igualmente mediante los ejes verticales con unas pilastras de doble altura. Estos techos a dos aguas es una influencia palladiana, igualmente que los arcos de medio punto. En su fachada posterior se ve la monumentalidad de sus campanarios, esto aún retomando algunos principios barrocos. En la burguesía protestante también se tiene la Iglesia del Norte, que igualmente mediante los conceptos básicos de formas regulares y ejes de simetría, retoma este concepto en respuesta a la Contrarreforma. La utilización de materiales típicos del lugar son esenciales para esta característica de arquitectura protestante. Así se puede decir que la arquitectura holandesa está marcada por una sobriedad y moderación, y esta es la base para futuras creaciones del clasicismo en sí.